Listo. Ok, ¿qué ibas a decir, Guillermo? No, empezar, leer ese 13 y decir un par de cosas y arrancar a leer el 14 y el 15. Listo, ok. Entonces, ¿leo yo o lees tú? Hágale, hágale. Mientras que, de una parte, la primera manifestación del mundo nuevo no es más que el todo velado en su simplicidad o en su fundamento universal, tenemos que, por el contrario, la conciencia conserva todavía en el recuerdo la riqueza de su existencia anterior. La conciencia hecha de menos en la nueva figura que se manifiesta la expansión, manifiesta la expansión y la especificación del contenido. Y aún echa más de menos el desarrollo completo de la forma que permite determinar con seguridad las diferencias y ordenarlas en sus relaciones fijas. Sin este desarrollo completo, la ciencia carece de inteligibilidad universal y presenta la apariencia de ser solamente patrimonio esotérico de unos cuantos. Patrimonio esotérico porque por el momento existe solamente en su concepto o en su interior, y de unos cuantos porque su manifestación no desplegada hace de su ser allí algo singular. Solo lo que se determina de un modo perfecto es a un tiempo es exotérico, concebible y susceptible de ser aprendido y de llegar a convertirse en patrimonio de todos. La forma inteligible de la ciencia es el camino hacia ella accesible, asequible a todos e igual para todos, y el llegar a saber racional a través del entendimiento es la justa exigencia de la conciencia que accede a la ciencia, pues el entendimiento es el pensamiento, el puro yo en general, y lo inteligible es lo que ya lo es lo ya conocido y lo común a la ciencia, y la conciencia no científica por medio de la cual puede ésta pasar de un modo inmediato a aquella. Fin del párrafo número 13. Listo, listo. Entonces, pues qué, hablemos, yo diría un par de cosas, perdón Guillermo, me le atravieso No, o no, no, hágale. no, usted no se preocupe, yo después también voy a decir otras, no se afane. Bueno, ya lo habíamos dicho, pero es que como fue en la sesión antepasada, no en la pasada, sino en la antepasada, entonces habría que tener presente, pues, dos cosas fundamentalmente ahí en ese párrafo, creo yo. Eh, una, ya lo habíamos visto en el párrafo 12, el anterior, que Hegel está señalando acá que en estos nuevos tiempos, el espíritu hasta ahora empieza a desplegarse. No, del espíritu no existe sino el concepto, ya se, ya se tiene se alcanzó ese concepto que decíamos en alguna sesión anterior, se logra cuando la conciencia hace del recorrido de la misma objeto de su saber. Y entonces eso como tal ya no es simplemente una mera forma de conciencia, sino es espíritu. Espíritu, eh, el espíritu que inicialmente eh, empieza a comprenderse a sí mismo, más lo hace solo eh, incipientemente, incipientemente. Entonces, eso que ya está señalado en ese párrafo 12, se reafirma acá y se señala, ya también lo dijimos, que frente a, a este nuevo nivel, o sea, el del espíritu, si se compara con algunas de las formas anteriores que la conciencia tuvo, eh, no se ve lo suficientemente rico, lo suficientemente amplio. Y entonces se echa de menos un poco esas configuraciones anteriores.
Y eso no le da el carácter suficiente, la consistencia y la solidez suficiente al espíritu que sigue, por así decir, a la espera de un desarrollo más amplio. Por eso parece simplemente un saber esotérico y al alcance de unos pocos. No es lo suficientemente inteligible, esa es la afirmación que quisiera destacar, es la segunda. No es lo suficientemente inteligible para la propia conciencia, y Hegel señala que esa inteligibilidad es absolutamente clave y necesaria y no la tiene aún el espíritu, porque es gracias a la inteligibilidad del entendimiento, ¿sí? Es interesante, del entendimiento, no del saber científico, sino del mero entendimiento que, que la conciencia puede, gracias a ese entendimiento, acceder a la ciencia. Esa es la vía de acceso a la ciencia. Y la conciencia, para la conciencia todavía el espíritu no es lo suficientemente inteligible. Entonces hay un problema que hay que resolver. Y el entendimiento, pues, es la puerta de acceso de la conciencia a la ciencia. Es como la salida de la caverna platónica. Así como la geometría es en Platón la vía de acceso, la puerta de entrada, pues, para el mundo de las ideas. Aquí está la noción general de entendimiento, de inteligibilidad, como esa puerta que puede conducir la conciencia a la ciencia. Y conducirla a la ciencia es conducirla al mundo pleno y desarrollado del espíritu. Y no existe. Y entonces, dice Hegel en el párrafo siguiente, que ahorita lo leemos, ese parece ser el problema fundamental para la formación científica que existiría. Y va a señalar la existencia de dos bandos al respecto. ¿Cómo asumen esas dos perspectivas el papel de lo inteligible en relación con la ciencia? Entonces señalaba, quería recordar eso que está contenido en el párrafo 13 y que en el párrafo 14 y el párrafo 15 desarrollarán pertinentemente, digamos. Eso, quería señalar eso. Bueno, yo tendría tal vez algunas inquietudes en torno al asunto, ¿no? En primer lugar, me llama mucho la atención porque esa primera manifestación del mundo nuevo, que es lo que él dice, mientras que de una parte, la primera manifestación del mundo nuevo no es más que el todo velado en su simplicidad o su fundamento universal, y entonces dice, tenemos que la conciencia conserva todavía el recuerdo de la riqueza de su existencia anterior. Es decir, el modo como yo leo el texto me permite a mí tratar de imaginar que lo que hay en el fondo allí no es más que un reconocimiento a todo lo que puede ser la filosofía de la subjetividad. Es decir, ¿qué es lo que puede? La pregunta sería, si por lo pronto hiciéramos como una especie de pare al texto en su formulación y dijéramos, bueno, desde el punto de vista de la historia de la filosofía o del desarrollo de la reflexión occidental o de lo que puede ser la discusión incluso más centrada en Alemania, ¿qué papel juega el idealismo alemán y fundamentalmente pues Kant en esa formulación? Y casi que uno estaría tentado a leerla como si fuera el desarrollo, bueno, ahora que tenemos, ¿cierto?, una cierta fundamentación de la subjetividad, ahora que sabemos que las determinaciones, yo insisto siempre en esta parte, es decir, el modo del juzgar ya no proviene estrictamente de las cosas que están en el mundo externo, sino que
la selección, el privilegio, el acento que la subjetividad hace por su propia naturaleza, por su propia estructura, la conciencia humana, pues los resultados ya en el final, es decir, de lo determinado, si uno quisiera decir, bueno, la rosa es roja, la pregunta sería qué parte corresponde a la rosa estrictamente y qué parte corresponde al modo como yo juzgo eso que está ahí, que yo llamo rosa, que yo le pongo una condición de ser y que determino como roja, hasta donde el resultado final, la suma total de los contenidos corresponden esencialmente a una buena parte de la subjetividad y a, a pesar de que tengo la obligación de referirme a eso que está afuera, sin lo cual tampoco arrancaría la determinación como tal, es decir, que habría que estar conscientes de que la subjetividad no funciona si no hay una perturbación, algo que me afecta, algo que me molesta, que me interesa, sobre el cual tengo cierta curiosidad y quiero determinarla. Pero el final de esa determinación sería una, si se quiere, pongámoslo en esos términos, una sumatoria de fuentes y no simplemente una simple adecuación entre la cosa y el intelecto en el sentido de que sería una imagen casi que de imitación de la naturaleza como era en el periodo previo, antes de la filosofía de la subjetividad. Entonces, me parece que ese mundo nuevo, ese mundo que él organiza ya no como Kant, por supuesto, porque le da una esfera más amplia, como el nacimiento de una cierta simplicidad, pero es el fundamento de toda posible relación. Y como tal, dice él, la conciencia hecha de menos en la nueva figura, en la nueva configuración. Y bueno, la pregunta es, ¿esa nueva configuración de dónde proviene? Pues es que yo siempre le digo a mis estudiantes que a mí me parece escandaloso. Todavía a mí me cuesta trabajo imaginar como buen bogotano que el tiempo y el espacio sean formas puras de la intuición. Es decir, que el tiempo y el espacio sean formas de organización estrictamente humanas y que no correspondan a las cosas en sentido estricto, a pesar de que uno cuando las mira parecería, dentro de la relación que tiene con ellas, que el mundo estaría constituido por estructuras espaciotemporales y que sencillamente yo las observo y las demando como parte de sus contenidos externos hacia la conciencia. Y sin embargo, si el tiempo y el espacio son estructuras intelectuales, dice Kant, esa es una preocupación que también comienza a ser interesante, a priori, o sea, construidas culturalmente, pongámoslo así para evitarnos la discusión de dónde provienen, si provienen de la experiencia o son innatas, como podría asegurarlo Descartes, pero también por otro lado que la conciencia no se queda en una actitud, digamos, de simple registro, ¿no? De testigo, sino que la conciencia también modela y construye toda clase de vínculos y con esos vínculos y el modo como se acostumbra a hacerlos, le demanda a lo externo un modo de ser que después lo asigna como si la naturaleza fuera estrictamente lo que en buena parte la conciencia considera que es. Es decir, que hay un doble modelaje, no solo para la estructura temporoespacial de la configuración del aquí y el ahora, que para Hegel son universales, o sea, que es una cosa que también viene a cuento en el sentido que también da para una discusión, que no son particulares y que en el lenguaje lo que se enuncia es algo universal. Cuando digo yo estoy aquí, pues sí, pero y ahora sí también, pero en el ahora del anterior ahora también estoy ahora. Luego no es una estructura particular, sino una forma de universalizar, que es el ejemplo de la sal de Hegel, ¿no? Es un ejemplo muy interesante en donde él discute eso precisamente de la particularidad. Pero a mí me da la sensación, Guillermo, no sé si tú estás en resonancia con eso o en contradicción,
me parece que ese mundo nuevo, digamos, si uno tuviera que designar alguna responsabilidad de buena parte del mundo nuevo, estaría precisamente por lo menos la tematización de la subjetividad por Kant, aunque no sea el único responsable. Probablemente hay otros autores y la época moderna, pues ya lo sabe uno, Galileo de alguna manera también es una estructura que modela la subjetividad al crear los principios, las abstracciones que hacen que los objetos se muevan de una cierta manera con unas categorías que no están en la naturaleza y que corresponden a mi construcción intelectual. O sea que no es propiamente Kant, pero digamos que en general Kant sería como quien hace la tarea de organizar en buena parte esos principios con los cuales se regula la relación con lo externo o con lo que llamamos externo, que también termina por desdibujarse porque ya no sería estrictamente externo, porque si nosotros terminamos construyendo desde nuestras condiciones culturales lo que ahora habitamos, lo que vivimos, pues eso ya no es naturaleza ni es del todo externo, porque también son estructuras subjetivas, ¿no? O sea, son el resultado de esa dinámica de vínculo y aquello que llamamos objeto dentro de la tradición y sujeto, que se supone que está al frente, pues ya no sería tan fácil de presentar en este modelo kantiano o el modelo moderno, entre otras porque ya el mismo Descartes había insinuado con mucha precisión. Imagínense ustedes una estructura que con la cual yo puedo hacer experiencias y esa estructura es la geometría analítica, ¿no? Es decir, una estructura que no está en la naturaleza con la cual yo hago trabajo para mover posibilidades y entender la naturaleza, ¿no? Ya aquí hay un modelaje muy particular que abre ese nuevo mundo, que diría yo, en el acento que yo quisiera hacerle sería todas las modalidades posibles de la subjetividad, incluyendo y fundamentalmente, claro, la de Kant, que se dedica a determinar el carácter del yo pienso, ¿no? Bueno, eso sería lo que yo podría decir. Y entonces las figuras que echan de menos, pues son las figuras de la tradición eh, de las filosofías previas a la subjetividad, y ellas sí tenían una estructura ordenada y relaciones fijas, ¿no? Mientras que ahora, como dices tú, se abre una nueva opción y se genera una ciencia que debería esperarse hasta ser completamente inteligible, ¿no? O sea, porque hasta ahora tenemos, ¿cómo se llama eso? El susto, el sobresalto de que el tiempo y el espacio no son estructuras de la naturaleza. Ahora, si ya uno en el terreno de la antropología se pone a pensar en esto, pues hay más argumentaciones posibles, porque el tiempo y el espacio en ciertas culturas, yo no sabría qué tanto los antropólogos lo han estudiado seriamente, pero me da la sensación de que las reseñas que se hacen sobre los modelos de tiempo y espacio de las culturas, entre otras el mismo Levi-Strauss cuando vino al Brasil, eh, citaba a Marx y buena parte de Hegel, pienso yo en parte, para hablar de la ciencia de lo concreto, ¿no? Tiene un título en El pensamiento salvaje, el primer capítulo del libro de Levi-Strauss sobre la ciencia de lo concreto se refiere a no la ciencia de lo abstracto, como sería el caso de Occidente y de lo que estamos tratando de hacer entender con respecto a Galileo o a Newton, sino un tipo especial de manejo del tiempo y del espacio que no es estrictamente el que Occidente considera su origen en términos del manejo de la objetividad y del fundamento de la experiencia. Ahora, yo recuerdo que en la lectura que hicimos de Kant hay un párrafo que yo no sabría dónde buscarlo, habría que volver a leer con cuidado lo que ya hemos evacuado de Kant, en donde él dice, bueno, por lo menos las nociones de tiempo y espacio que yo estoy tratando de hacer entender
son las que nosotros manejamos aquí en Occidente, pero es muy posible que existan otras. No sé tú, Andrés, si tuviste la previsión de subrayar ese párrafo en la crítica de la razón pura. ¿Por qué valdría la pena también mirar? Pero bueno, eso nos saca del tema, del párrafo, pero me parecía interesante que ustedes, si acuerdan, imaginar que lo que hay en este nuevo mundo, en su simplicidad, como fundamento del universal, pues es una nueva figura, ¿no? Una nueva estructura. Y solo podría ser en el momento en que se invierte en la noción de experiencia y la noción y el fundamento de la objetividad. Eso sería, no sé, ¿qué opinión te merece, Guillermo? Bueno, yo diría dos cosas al respecto. Sí, consideraría, pues en relación con la subjetividad, que evidentemente es el reconocimiento de que con Descartes, y justamente con él, comienza un tiempo nuevo en la historia del pensamiento. Se ha descubierto, dice Hegel en esas lecciones sobre la historia de la filosofía, se ha tocado tierra, ¿cierto? Se ha descubierto el continente, es que el equivalente puede pensarse América. al Colón del pensamiento, sí, por un lado. Entonces eso es absolutamente clave. Estamos ante una nueva situación y Descartes es como el artífice de ese descubrimiento, aunque de nuevo también le pase como Colón, que no sabe ¿Dónde llegó? exactamente a dónde llegó. Esa es como una idea central. Y ese nuevo continente que es el de la subjetividad y el del pensamiento, digamos de la conciencia y la subjetividad que liga las dos cosas, el pensamiento propio de esa subjetividad, es un territorio que está por explorarse, está por mapearse, por hacerle la topografía, por conocer. Y ese es el primer aspecto. Lo segundo es que ese trabajo se empezó a hacer y que culminaría o tiene una especie de culminación con Kant, precisamente. Sería Kant el que habría mapeado de la mejor manera posible dentro de ciertas circunstancias ese nuevo territorio. Entonces, sí es claro que se han sentado las bases con la aparición de la subjetividad, del descubrimiento de la subjetividad, que no es solo un nuevo terreno, sino es también, como pasa con el espíritu, nuevas herramientas, nuevos elementos de trabajo en ese nuevo terreno. Entonces, sí, eso se ha logrado hacer con Kant. ¿Cómo se ha desarrollado eso? Pues precisamente fijémonos que es el problema de cómo se va a enfocar en ese nuevo estadio el problema de la objetividad, aspecto que desarrolla al comienzo en la enciclopedia como las posiciones del pensamiento frente a la objetividad. O Tal sea, cual, sí. es seguir trabajando sobre ese aspecto. Bueno, ese es un elemento. El otro elemento, pues, el histórico. El histórico que finalmente conduce a que los hombres asuman su papel, una vez que se han hecho conscientes de ese papel, asuman su papel en la historia y lo han asumido, y la culminación evidentemente también se encuentra en la Revolución Francesa. También eso es importante para Hegel. Son características de esos nuevos tiempos que dan posibilidad del surgimiento
repito, del espíritu. Porque desde que surge esa subjetividad, estamos en el terreno de la razón en la fenomenología del espíritu. Las formas de esa conciencia racional que ya son plenamente subjetivas. Incluso pues hay un extremo al comienzo de confianza plena en esa razón, de esa razón ser considerada desde el punto de vista individual, pero fijémonos que el mismo desarrollo lo lleva a que la propia razón tenga que darse cuenta de que en realidad es espíritu, es decir, tiene que ver con la colectividad, con la praxis de la colectividad, con el pensamiento de la colectividad, con la sustancia ética que él llama del mundo. Entonces ese es un segundo aspecto y decimos, al lado de la subjetividad se encuentra una nueva objetividad y sobre todo una nueva relación entre objetividad y subjetividad. Y finalmente, ya sería un tercer aspecto, que es el que precisamente empalma con estos párrafos que estamos leyendo, es que a partir de los desarrollos, tanto de esa subjetividad como de esa nueva objetividad, los desarrollos dialécticos, digámoslo así, surge una nueva posibilidad que supera ampliamente, aunque surge de ella, supera ampliamente la nueva situación a que se había llegado, y es la posibilidad real, por primera vez, tal vez en la historia, de pensar el todo, de asumir el todo, lo absoluto, superando las limitaciones que esa misma subjetividad había alcanzado, que había encontrado con ellas. Esos límites claramente establecidos por Kant. Entonces hay un tercer factor, una tercera situación, que es esa posibilidad del conocimiento del absoluto, que sería ya la plena realización del espíritu. Entonces, la conjunción o la síntesis mejor, o la concreción, para utilizar la palabra precisa pues, del mundo hegeliano, la concreción de esos tres elementos, la aparición de la subjetividad y los desarrollos de la misma hasta Kant. Segundo, las condiciones históricas y la nueva objetividad histórica ligada a esa subjetividad. Y tercero, la nueva posibilidad que se abre para el tiempo de la modernidad, que es el tiempo de Hegel en este caso, de basados en esa subjetividad y en esa nueva objetividad, poder acceder al saber de la totalidad, al saber del absoluto, que justamente no es tan Kant, pero que con Fichte, con Schelling, con el propio Hegel, encuentra su terreno de desarrollo, su espacio de desarrollo. Diría eso. Y ese es el problema en que está acá. El que se está acá, y los dos párrafos siguientes se refieren a ese problema. ¿Cómo afrontar esa nueva situación? Yo quisiera hacer un comentario perverso, en el sentido en que cuando en algunas universidades se habla de los autores, por tradición escolástica, el proceso de lectura en los textos filosóficos se dirige de una manera muy precisa a caracterizar la epistemología o la teoría del conocimiento.
Es decir, cuando se dicta un curso sobre Descartes, se habla en buena proporción sobre las dudas y las preocupaciones y los atisbos de Descartes sobre el genio maligno, sobre el mundo de la realidad exterior y la interior, etcétera. Igual con Kant se le dibuja como un epistemólogo que estuviera dedicado exclusivamente y en forma original a resolver la pregunta del conocimiento, ¿no? Claro, él mismo comete el error de preguntarse en algún momento sobre qué puedo conocer, qué me cabe esperar y qué es el hombre, ¿no? Y sin embargo, en el desarrollo del pensamiento de Kant no hay estrictamente una teoría del conocimiento, como tampoco lo hay en Hegel. Es decir, no estamos hablando de cómo conozco, ¿no? Cuando lean, por favor, y se habla de la inteligibilidad universal, se está hablando de toda la estructura de la posible objetividad que se inaugura con lo que ya Guillermo Moreno ha expresado y lo que yo trataba de mostrar con la subjetividad y ese proceso. Entonces, ese llamado de atención para no convertir a Hegel en una teoría del conocimiento, porque eso termina en esas fórmulas escolares y bastante extrañas y extravagantes de tesis, antítesis y síntesis, ¿no? Porque sería esa como la vía formal para encontrar el contenido de lo que yo quiero saber utilizando esos tres términos que, como ustedes se darán cuenta, no están allí incluidos en el texto y yo casi sospecho que no van a aparecer en ninguna parte de la obra de Hegel, sino después en los divulgadores, que yo no sabría si con un afán educativo o con una cierta perversión terminaron por desdibujar y deformar el pensamiento de Hegel. Bueno, yo voy a un comentario final ahí como de cortes comerciales porque tengo que ir a cuadrar el carro y aquí nadie sabe hacer eso, entonces me voy a mover el carro y ya vengo otra vez. 5 minutos. Y Guillermo, para que no nos pase lo de la otra vez, entonces que Andrés quede como dando la posibilidad de acceder a los, a los que quieran entrar si llegan más, no No, sé. están ahí. No, pero son 5 minutos, ¿no? Cinco Sí, minutos. nada. No, y además ya entró Steven, que era el que estaba por ahí suelto. Los demás no han pedido entrada. No hay problema. Listo, Ya ven. listo. No, si es que es bajar las escaleras, mover el carro y volver a subir. Listo. No sé si quieras hacer algún comentario sobre lo dicho. Sí se podría. Bueno, pero no, yo quisiera también oír a este propósito, oírlos a ustedes, alguno que quiera en este momento eh, intervenir, una opinión sobre esto que hemos dicho en este espacio de tiempo, pues en este poquito, no sé, Andrés, Gustavo, bueno, Amaru, bueno, los que están, Liliana, en fin. Bueno, yo quiero hacer como una pregunta muy breve, profesor, eh, acerca de algunos a capítulos que me han llamado mucho la atención en el desarrollo mismo de la obra de Hegel, como están expuestos allí esas figuras de la conciencia. Particularmente recuerdo pues leyendo este párrafo en el que hablábamos como de esta distinción entre un mundo nuevo, ¿no? Que sería el mundo moderno, ese mundo que inaugura Descartes, en el que el yo pienso se convierte como en el fundamento de reflexión y se pone frente a un mundo, podríamos decir, antiguo, ¿no? Así como mencionando esa paralelo con lo que mencionaban de Colón, un mundo nuevo y un mundo antiguo. Y ese mundo antiguo, en el aspecto filosófico, no sé si estaría representado ya propiamente, claro, en la escolástica, en buena medida en las filosofías de Platón, de Aristóteles, ¿no? Eh, pero me parece muy interesante que no se haga ese ejercicio, no sé si en eso también Hegel contribuye notablemente como a no considerar como un lastre, como lo mencionábamos con Kant, ¿no? De cómo esa tradición en la que el fundamento no es la subjetividad, no debe hallar cabida en nuestras expresiones, queriendo, digámoslo, estar en esa pretensión de ser modernos. Pero lo que yo quería ya como para precisar, yendo a la pregunta, hay un capítulo previo al de la ciencia,
que son como 20 párrafos, que es el de la religión, ¿no? Muy interesante, es con mucho más, digámoslo, detallado en su contenido, y donde se expresan distintos momentos en el que están presentes los estudios sobre la filosofía griega o sobre la religión griega, sobre la epopeya, el teatro, el himno, todas las expresiones de la artesanía, finalmente el cristianismo, ¿no? Uno podría decir que esa estructura tan compleja pues, que se ha transcurrido durante varios cientos de años es lo que se habla aquí como ese orden concreto, determinado, preciso, pero ante este nuevo fenómeno de la subjetividad con Descartes, todo eso como que se desdibuja, se vuelve en un nuevo continente y habría que mirar como objetivo de la filosofía nuevamente encontrar esa visión concreta, ya no desde esa perspectiva de la religión, sino ya desde la perspectiva de una visión antropocéntrica. No sé si esté bien realizada la pregunta. No, sí, le entiendo, pero ahí hay una confusión de planos que toca aclararlos, pues aclararlos, mencionarlos por ahora, mencionarlos porque son cosas distintas. En lo que se ha venido hablando aquí hasta ahora, está muy en consonancia con los 5 primeros capítulos de la fenomenología. ¿Sí? O sea, con el inicio hasta la razón. O sea, se refieren a lo de la certeza sensible, a la percepción, el entendimiento, la autoconciencia y la razón. O sea, se refieren al espíritu subjetivo. En este momento, todo eso se refiere al espíritu subjetivo. El enfoque de la religión al que Andrés alude está en un espacio superior y es en el campo, en el espacio, en el momento de lo que se llama, ciertamente no aquí en la fenomenología, pero después en la organización que hizo Hegel de su sistema, se llama espíritu absoluto. ¿Sí? Lo que se trata aquí en esta primera parte y dónde vamos es del problema de la conciencia religiosa. De la conciencia religiosa y de la conciencia religiosa individual. ¿Sí? En cambio, a lo que alude Andrés es al fenómeno religioso de la humanidad como tal. Claro, ahí está incluida la conciencia, pero va más allá de la conciencia porque se trata de la objetividad de ese fenómeno religioso, de la parte subjetiva, o sea, de la conciencia del fenómeno religioso, de la parte objetiva e histórica de ese fenómeno religioso tal como él ha existido en la historia de la humanidad y en particular de la comprensión que hay que tener de tal fenómeno religioso entendido como un momento, llamémoslo así, en términos hegelianos sería un momento, pero una figura, una manera de asumir lo absoluto, que es distinto, muy, muy diferente. Entonces, una cosa es la asunción de lo absoluto por lo religioso, que es a lo que que es a lo que se refería Andrés. Otra cosa es el fenómeno histórico de la religión. Y otra cosa es la relación de la conciencia con la religión. El problema es la conciencia religiosa. Entonces, no se pueden mezclar en este momento, no se pueden mezclar esos 3 planos. Cuando habla el espíritu, estamos accediendo únicamente al comienzo del segundo plano, o sea, el de la objetividad
de esa religión. Y hay que agotar el tratamiento y eso lo hace Hegel en la fenomenología, el tratamiento de ese segundo plano para llegar al tercer nivel, que es al que alude Andrés. Entonces, en este momento no es a esas problemáticas de la religión no es a esas figuras a las que se refiere Hegel en este momento. Eso se entiende como Hegel, toca decir así, más adelante. Más adelante se entenderá cuál es la diferencia entre cada enfoque de la religión, que es distinto. Y claro, sí, claro, Hegel va a hablar de la religión natural, que es la primera, luego hablará de la religión artística, que es la griega, y en tercer lugar hablará de la religión revelada. Pero eso es una visión, yo me atrevería a llamarla teológica de la religión, pero teológica a la manera hegeliana, que no es la que se debe entender precisamente de esa manera, ¿no? Es otra cosa. Es que la religión como el arte, aquí en la fenomenología no está así, pero después va a estar corregido, por así decir eso. La religión como el arte son formas superiores de saber, porque su objeto, entendido así, es el absoluto. Religión, arte y filosofía, o mejor en orden, arte, religión y filosofía son las tres formas mediante las cuales la humanidad en su conjunto, el espíritu en su conjunto, se ha ocupado del absoluto. Y eso es diferente de la conciencia religiosa. Muy distinto. Es otra cosa. La conciencia religiosa es la relación del individuo con el objeto representativo, en este caso, de la religión. Son cosas distintas. O sea, en conclusión, no es a eso a lo que se refiere Hegel acá. Listo. Eso sería por ahora, ¿no? Una respuesta muy incompleta, pero más adelante le va a encontrar el sentido. Entonces, ¿cuál es el orden? ¿Continuamos leyendo el siguiente párrafo? ¿Es la idea? Claro, sería esa la idea. Bueno, sí, claro. Okay. Listo. Qué pena, profesor. Antes de continuar, yo todavía, pues, no sé si podría hacer una pregunta antes de avanzar para llegar a este último párrafo, pues, en el que iríamos. ¿Me están escuchando bien? Sí, perfecto. Hoy sí. Ponga la cámara, Amaru. No tienes cámara, bueno, no importa. La voz. Ahí la apagó. No, Chino, pero ¿qué pasa? Ahora. Sí, aló. Ahora sí. ¿Me están escuchando? Sí. Sí. Bueno, la pregunta que yo tenía que tengo con relación a este párrafo va un poco en la dirección de lo que han conversado ambos profesores y el compañero Andrés. Tiene que ver con la idea de esa imposibilidad de cualquier anacronismo en las figuras del espíritu. Tal cual como ustedes lo han expuesto, yo estoy entendiendo de la siguiente manera. Como que en este momento Hegel nos está hablando de una especie de anacronismo entre la forma de aparición del espíritu como espíritu objetivo, es decir, como figura de la humanidad en el tiempo, así como historia, y la figura en que aparece en la conciencia o el momento de desarrollo de la conciencia. Y ahí habría una especie de desfase y anacronismo que Hegel nos está diciendo que puede aparecer en el ámbito de la conciencia, pues, o por lo menos eso le entendía un poco los comentarios en la clase, no la anterior, sino la anterior, pues la más anterior a esta, la que estuvimos, decía el profesor Guillermo Moreno. Entonces yo quería entender cómo se relaciona entonces esto con el supuesto de la linealidad en la historia de Hegel como una especie de teleología que tendría pues el ser humano en su propio devenir.
Y en ese sentido se habría me parece a mí una relación con lo que explicaba pues Andrés, o lo que presentaba el compañero Andrés, porque esas tres formas en la experiencia del espíritu absoluto, de la figura de la religión, del espíritu absoluto, en términos de la intuición, ¿cierto? En términos de la representación, y en términos ya como una especie pues, de encarnación digamos, de la conciencia desventurada, la figura de la religión revelada, me parece a mí que tendrían relación con esta parte acá, en el sentido de que el desarrollo de las epistemologías se fueron dando pues en la historia de la filosofía, como más o menos en ese sentido. Como un primer momento, digamos, de los griegos, el espíritu absoluto o la realidad absoluta, el ser, era intuido. Luego, pues vino un desarrollo en el que aparece más el tema de la representación y todo el discurso, pues, digamos, anterior a Kant, y de ahí aparece, pues, propiamente la conciencia moderna, y ya sería pues, la figura de la religión revelada en la misma construcción. Entonces había como una especie de mismos momentos en la figura de la representación del espíritu, pero los anacronismos en la figura de la representación de la conciencia. Entonces esa es la pregunta que yo tengo, o sea, ¿cómo Hegel está manejando esto como una especie de también linealidad en el necesario articulación entre ambas? Es decir, el espíritu se va desenvolviendo y cómo la conciencia también se va, digamos, limpiando para encontrarse el uno con el otro en el momento pues, mismo de la ascensión de la propia filosofía de Hegel como la filosofía contemporánea a ese desenvolvimiento. Acaba de terminar. No sé si entendiste, Guillermo. No, es que son varias cosas que se entremezclan. Y tendría que, yo diría que muchas de estas se irán aclarando en el desarrollo de la lectura de los párrafos. Por ahora, señalaría que un par de cosas. A ver, la conciencia, no hay que hacer distinciones tajantes entre espíritu y conciencia, porque el espíritu es una construcción y al mismo tiempo un descubrimiento de esa conciencia. Entonces, es la conciencia en su desarrollo la que llega a percibir, llamémoslo así, la existencia del espíritu. O sea, a percibir que ella es espíritu, que ella es la expresión, la forma de desarrollo en su devenir de ese espíritu. Entonces, primero, no hay que hacer una distinción tajante entre conciencia y espíritu, porque el espíritu existe como conciencia. Existe en las figuras de la conciencia, se encuentra en el desarrollo de esas figuras de la conciencia. Y sí, hay un momento de que hay una conciencia religiosa que tuvo su presencia en un determinado momento histórico del desarrollo de Occidente. Y entonces esa es una determinada visión. No hay, pero es en lo que se llama el espíritu subjetivo, repetimos. Pero que el cristianismo, como en Occidente, para Occidente se trata de esa religión, esa conciencia religiosa, es la conciencia religiosa del cristianismo. Pero ¿qué es el cristianismo en Occidente? Es más que la conciencia religiosa de los individuos. Es una cultura, una manera de ser, un ethos. Es ni más ni menos que el configurador de la historia de Occidente. Y eso lo sabe Hegel. Y entonces esa es una parte de ese espíritu, pero ya no subjetivo,
sino desde el punto de vista objetivo. Pero esa no es tampoco la única, el único aspecto de la religión. Es que la religión es algo mucho más importante que una relación, que una forma de conciencia de los individuos, y mucho más importante que un acontecimiento histórico y un mecanismo histórico de desarrollo de los pueblos. Es eso, es las dos cosas, pero es algo mucho más, que es una forma de asumir que ha tenido la humanidad la relación con la totalidad, una relación con la totalidad. O sea, es más que eso. Entonces no son anacronismos, sino son niveles de pensamiento y de relación con esa religión. Pero yo diría que por ahora tranquilo, que esto se va aclarando poco a poco. Lo segundo que quería señalar era lo de una teleología de la historia, y lo digo aquí puntualmente, también se aclarará más tarde. Una teleología de la historia que es un enfoque que se hace normalmente con Hegel, por lo que decimos que la finalidad de la historia es el problema de la libertad, pero eso es una teleología mirada retrospectivamente. O sea, no es teleología en sentido estricto. O sea, no es, y que es una acusación que se le hace a Hegel por todo lado, que se trata de un pensador que encarrila la historia en una determinada finalidad, etcétera, etcétera. Entonces, eso no tiene sentido, esa manera de enfocar a Hegel. Lo que pasa es que si se mira desde la perspectiva de lo que se ha construido, pues obviamente se ve una relación con el pasado, se ve que ese presente es un resultado del desarrollo del pasado. Y entonces uno puede decir, la historia se ha desarrollado con esta finalidad, pero no porque hubiese un destino. Hay algunas cosas discutibles, pero incluso mucho más interesantes de lo que puede extraerse de esa teleología. Una especie de una discusión que podría ser bastante más adelante, incluso uno para distanciarse de Hegel, pero llamaría la atención que hay que tener cuidado cuando las personas dicen que se encuentra una teleología en la historia. Es simplemente lo que va a decir Marx después más abiertamente. La anatomía del hombre le ayuda a uno a explicar la anatomía del mono, a entender la anatomía del mono. Entonces uno no puede deducir lo que vaya a hacer el hombre a partir del mono, pero sí puede entender el mono a partir del hombre, retrospectivamente, de atrás o de adelante, pues hacia atrás. Es una cuestión, pero no es en ningún momento una construcción artificial que Hegel esté haciendo de la historia, que es una acusación que se le hace y evidentemente no es así. Bueno, quería señalar eso al respecto. Ya lo otro, pues estoy seguro que se aclaran esas dudas más adelante. Bueno, si leemos el texto en el orden en el que va, yo apresuraría para quienes están oyendo que pudieran oír el conjunto de objeciones que va a hacer Hegel a la formulación inicial de ese nuevo mundo, ¿no? Y a las exigencias de ese nuevo mundo. Entonces simplemente me voy a ocupar de leerme el texto. La ciencia que, hallándose en sus comienzos, o sea que vuelve a recoger el párrafo anterior, no ha llegado todavía a la plenitud del detalle,
ni a la perfección de la forma. Se expone a verse censurada por ello. Pero si esta censura tratara de afectar a su esencia, sería tan injusta como inadmisible sería el no querer reconocer la exigencia de aquel desarrollo completo. Y bueno, después yo hago algún comentario sobre eso. Esta contraposición parece ser el nudo fundamental en que se afana actualmente la formación científica, sin que hasta ahora exista la unidad de criterio necesaria acerca de ello. Y aquí en adelante yo me supongo, aquí es paréntesis mío, antes de leer el texto, que van a venir todas las disputas que tuvo Hegel con sus colegas allí en la universidad donde él estudiaba. Unos insisten en la riqueza del material y en la inteligibilidad. Otros desdeñan por lo menos esto y hacen hincapié en la inmediata racionalidad y divinidad. Y si aquellos son reducidos al silencio, ya sea por la sola fuerza de la verdad o también por la cometividad de los otros, y se sienten vencidos en cuanto al fundamento de la cosa, ello no quiere decir que se den por satisfechos en lo tocante a aquellas exigencias, que, siendo justas, no han sido satisfechas. Su silencio solo debe por su parte a la victoria de los otros y por la otra al hastío y a la indiferencia que suele traer consigo una espera constantemente excitada y no al cumplimiento de lo prometido. Terminas entonces el párrafo número 15 de esa manera, o 14, sí. Bueno, yo diría simplemente que, esperando a Guillermo Moreno, que es un párrafo, digamos, de transición que muestra un poco, con cierta dificultad, lo que pudo ser el debate de Hegel con sus contemporáneos y con filosofías que mostrarían que existen distintas posiciones frente a la formulación y sin dudas acentos de banda a banda hacia la definición de lo que podría ser el criterio de objetividad que él quiere determinar y que siempre ha pensado que debería más bien exponerse con cuidado, y, es decir, hacer todo el proceso de tal manera que tuviéramos la satisfacción de entender todos los caminos que tiene la conciencia para llegar a la ciencia. Y me llama la atención porque en este párrafo pequeño existen algunas coincidencias con el de la introducción inicial, cuando Hegel considera que es preferible no hacer una introducción, sino que la gente... esperen, es que aquí Carolina... hay alguien que está haciendo bulla. Ahí, profe, creo que puede ponerle silencio sobre el, Sí, pero es que no... sobre el usuario. Sí. Carolina es Sí, es Carolina que está haciendo oficios, por ahí varios y... Sí. Ya la quitó. Bueno, ok. A mí se me escuchó bien, profe Guillermo, gracias. La respuesta fue genial. Me clarifica varias cosas. Exactamente creo que esa era mi descomprensión un poco lo que dijo. Entonces, gracias. Oh, tranquilo, ahí vamos. Me da la sensación de que en este pequeño párrafo Hegel introduce lo que ya había dicho en el capítulo relativo a la introducción. Cuando él hace la introducción dice algo así parecido a eso, ¿no? Dice, pero si esta censura tratara de afectar a su esencia sería tan injusta como inadmisible, sería el no querer reconocer la exigencia de aquel desarrollo completo. Es decir, que por eso él dice, no, es que no, es que hacer un prólogo, una introducción, eso no, porque terminaría yo haciendo otra cosa completamente distinta. Lo que a mí me interesa es mostrar
todo lo que significa el proceso como tal y el camino que ya hemos leído de la flor y del fruto, y que es un texto que ya tenemos evacuado. Bueno, entonces decía yo, Guillermo, que me parece que en el fondo aquí hay una reseña cifrada de los debates que él debió dar con contemporáneos y con otras filosofías, para mostrar que unos exigen una cosa y otros otra, ¿no? Unos insisten en la riqueza y hacen hincapié en la inmediata racionalidad y divinidad. Y si aquellos son reducidos al silencio, ya sea por la sola fuerza de la verdad, o también por la acometividad de los otros, se sienten vencidos en cuanto al fundamento de la cosa, ello no quiere decir que se den por satisfechos en lo tocante a aquellas exigencias que, siendo justas, no han sido satisfechas. Es decir, lo que siente uno es que el debate era muy acalorado, ¿no? Y que había toda clase de objeciones y de prevenciones entre unos y otros, y me imagino fundamentalmente también directamente a Hegel, ¿no? Con respecto a que se tenga que hacer un desarrollo para volver inteligible el proceso de conocimiento y llevarlo a la ciencia. No sé qué opinión te merece sobre ese párrafo, Guillermo. Sí, sí. Sí, y yo identificaría una tendencia, los de la segunda tendencia, a los que les va a dedicar el párrafo 15, sigue siendo Schelling. O sea, es contra Schelling. Uno de los grupos es el de Schelling. El otro siempre me ha quedado la duda, no sé contra quiénes sea, o no tanto, porque es que él, pueden ser, no sabría, yo no identificaría ningún filósofo ahí, pero sí sería gente que tendría unas posiciones relativamente afines a las de Hegel y contrarias a las de Schelling. Ya. Entonces, los primeros, los que insisten en la riqueza del material y en la inteligibilidad, son los que creo yo son afines a Hegel, en relación con esa nueva situación. Pero ellos ven que no se ha desarrollado el espíritu, ese nuevo saber que es el saber del espíritu, no se ha desarrollado lo suficiente y quieren y necesitan y piden por el desarrollo de ese espíritu, e insisten en que es muy rico, que hay que hacerlo comprensible con el entendimiento. Y yo veo que esa es la posición de Hegel. Entonces, no sé si en ese unos sí se incluya él. Realmente no sabría, o se esté refiriendo a algunos que piensen de manera afín a él, parecida, no exactamente, pero sí relativamente parecida, no sé. Pero los otros, a los que se refiere ahí, desdeñan esto y hacen hincapié en la inmediata racionalidad y divinidad. Ahí es ese grupo. Y si los primeros, o sea, aquellos que digo yo que son afines a Hegel, o Hegel mismo incluido entre ellos, se callan, sea porque los otros puedan tener razón, o porque sean muy impulsivos y acometan con mucha fuerza, y aparentemente se sientan vencidos, eso es lo que me hace dudar de que Hegel le esté defendiendo esté incluido en esa posición, porque él estaría lejos de callarse. Precisamente no se está callando y no se está sintiendo vencido. De pronto algunos que pensaban como él se callan entre los otros. Eso no quiere decir que se den por satisfechos. Bueno, su silencio solo se debe, por una parte, a la victoria de los otros, si es que la ha habido, y por otra al hastío y a la indiferencia, lo que hablábamos en otra ocasión que Gutiérrez Girardot señalaba como nihilismo, que suele traer consigo una espera constantemente excitada y no cumplida. Es decir, de pronto había algunos profesores, qué sé yo, algunos filósofos que esperaron mucho de eso y no encontraron satisfacción en esa nueva concepción, y entonces
por así decir, perdieron las esperanzas y cedieron el lugar a los otros. Pero el párrafo siguiente se refiere a los otros, o sea, a Chet y su grupo. Entonces él va a decir, esto no, que no estén tan contentos porque hayan logrado callar a aquellos, porque lo que han hecho estos con su idea del acceso inmediato al absoluto está muy lejos de ser, de que canten victoria, de que les permita cantar victoria, porque eso no es así. Por eso diría yo que incluso mejor leer ya el párrafo siguiente, porque podría ser punto seguido y no separar punto aparte como está acá. Una cosa interesante para todos es que en este primer párrafo que hemos leído se hace una distinción muy importante que yo quisiera resaltar, y es cuando él dice que la ciencia está recién iniciándose y que no tiene todos sus detalles, pero ni la perfección de la forma, ¿no? Y entonces se va a dedicar a hablar en este párrafo sobre esa condición de la forma, mientras que en el siguiente dice en lo que respecta al contenido, ¿no? Entonces esa distinción vale la pena porque esas categorías y esos términos que usa Hegel los vamos a seguir oyendo en la fenomenología hasta el cansancio, ¿no? Desde el punto de vista del sujeto, desde el punto de vista del objeto, desde el punto de vista de la forma, desde el punto de vista del contenido, etc. Entonces dice el texto lo siguiente: en lo que respecta al contenido, los otros recurren a veces a medios demasiado fáciles para lograr una gran extensión. Cuando yo leo eso pienso en el enciclopedismo francés, ¿no? Objetos y objetos y objetos, como una especie de catálogo de la suma de objetos, como una especie de gran bodega de objetos culturales, desde el palustre hasta la pala, la palanca, etcétera, que es lo que hace la ilustración francesa. Despliegan en su terreno gran cantidad de materiales, todo lo que ya se conoce y se ha ordenado, y al ocuparse preferentemente de cosas extrañas y curiosas, aparentan tanto más poseer el resto, aquello que ya domina el saber a su manera, y con ello lo que aún no se haya ordenado, y someterlo así todo a la idea absoluta, que de este modo parece reconocerse en todo y prosperar en forma de ciencia desplegada, ¿no? Que sería el infinito, la suma del catálogo del y tal cosa y tal cosa. Pero si nos paramos a examinar de cerca este despliegue, se ve que no se produce por el hecho de que uno y lo mismo se configura por sí mismo y de diferentes modos, sino que es la informe repetición de lo uno y lo mismo, que no hace más que aplicarse exteriormente a diferentes materiales, adquiriendo la tediosa apariencia de la diversidad. Cuando el desarrollo consiste simplemente en esta repetición de la misma fórmula, la idea de por sí indudablemente verdadera sigue manteniéndose realmente en su comienzo. Si el sujeto del saber se limita a hacer que dé vueltas en torno a lo dado una forma inmóvil, haciendo que el material se sumerja desde afuera en el elemento quieto, esto ni más ni menos que cualesquiera ocurrencias arbitrarias en torno al contenido, no puede considerarse como el cumplimiento de lo que se había exigido, a saber, la riqueza que brota de sí misma y la diferencia de figuras, y ahí está el momento de donde él pone su versión de la cosa, que por sí misma se determina. Se trata más bien de un monótono formalismo, que si se logra establecer diferencias en cuanto al material es sencillamente porque este estaba ya presto y ya era conocido. O sea que es como una especie de monotonía, ¿no? De rutinización que se quiere mostrar. Pero ese texto me parece bien complejo de entenderlo dentro de la discusión, porque habría que tener ciertas erudiciones en la discusión filosófica,
porque me parece que no deja de ser bien apretado y bien cifrado, ¿no? Es decir, no sabe uno con precisión a quién se está refiriendo con todas las variedades que hay aquí en el texto. Sí, de acuerdo, ahí hay referentes precisos que no conocemos, que yo no tengo idea, que tendría que ser eh, objeto de estudio de algún becario, becario hegeliano que vaya y estudie archivos en Berlín y encuentre gente que mantuviese estas posiciones o similares en el momento contemporáneo a Hegel, donde uno vea cómo los que precisamente no están esperando el desarrollo del pensamiento, el desarrollo propio del espíritu, y por el contrario creen que la manera de acceder a ese absoluto es inmediata. Una vez que llegaron a esa conclusión, empiezan a trabajar, seguramente a desarrollar muchas cosas desde esa perspectiva y a mostrar cómo, qué sé yo, cómo el absoluto puede estar, esa idea de intuición del absoluto puede ser aplicable a distintos materiales, como dice Hegel, a distintos saberes, e integrada tal idea dentro de la noción de absoluto y de conocimiento del absoluto que ellos tienen. Es que eso también pasa a veces en filosofía mucho. Hay gente que en un determinado momento es muy importante en su época, en su periodo, y que después lo deja de ser y entonces perdió todo interés, y algunos filósofos los atacan porque eran importantes en su momento, pero después dejaron de ser importantes. El problema es que como Hegel aquí no da nombres para identificarlos, pero sí se ve que es el grupo de Schelling y gente cercana a Schelling. Y eso va a estar claro ahora sí, ya entroncándolo con el siguiente párrafo. Que sí, porque sigue, el párrafo que sigue se sigue ocupando de estos que son los otros. Él dijo, los unos hacen tal cosa y dicen esto y aquello. Esperan que se desarrolle la inteligibilidad y el material. Pero como no se desarrolla lo suficientemente rápido y de manera suficientemente amplia, caen en el hastío y en la monotonía. Bueno, y terminan, pueden considerarse como vencidos por ¿quiénes? Por los otros. ¿Qué hacen los otros? Los otros hacen este despliegue de erudición, de ordenar lo que ya está encontrado a partir de ese principio. Y lo continúan haciendo, y sobre esos otros tienen más que decir. En este otro párrafo se ve que sigue con los otros. Entonces los unos son los que yo decía, pueden ser los que son relativamente afines a Hegel. Los otros son los afines a Schelling. Sí, pero lo que yo observo es que él hace al final del párrafo una objeción. Él dice, no puede considerarse como el cumplimiento de lo que se había exigido, a saber, la riqueza que brota de sí misma en la diferencia de figuras que por sí misma se determina, que en el fondo es lo que tú ya dijiste en el sentido de que recogemos los párrafos anteriores cuando él había generado la imagen de que el proceso es el que va a cumplir con las distintas etapas y es la que va a mostrar el desarrollo, es decir, como la dinámica de concreciones que se van ajustando, de cualidades que se van sumando, y no simplemente la quedarse en un nivel y llenar eso de contenido empírico hasta llegar hasta la exageración de un gran catálogo, como dice él, de cosas curiosas que aparentan tanto más poseer el resto que aquello que denomina el saber a su manera. Sí, es decir, que son
como decir, epistemologías regionales, ¿no? Es decir, vamos a trabajar sobre, no sé, sobre biología, entonces el pajarito, la célula, cualquier objeto ya empieza a dar la dinámica de un nivel de tantas calidades y objetos que parecería que allí se funde en ese nivel sin proceso, sino simplemente marcado y rígido, absolutamente no dinámico el manejo de lo que se supondría sería no, un saber absoluto por suma, mejor dicho, por acumulación. ¿Mm? Exacto. Exacto. Yo tengo una pregunta. Eh, bueno, muy brevemente, el profesor mencionaba que se habla en la enciclopedia de las distintas figuras o perdón, las posiciones del pensamiento frente a la objetividad, donde se menciona ahí, si no estoy mal, el empirismo, la certeza inmediata, el racionalismo, creo que la teoría crítica o pues la teoría kantiana, y ese sería como el momento, no sé si ya más cercano a la época de Hegel, esa discusión con Kant. Y leyendo este párrafo recuerdo pues la discusión que generó en su momento una profesora de Argentina la semana pasada, Jimena Solé, que hablaba de Spinoza, precisamente de cómo Spinoza se relacionaba con la filosofía de Hegel, ¿no? Pero entonces, hay una de las discusiones que mencionaba la profesora era de cómo Hegel veía en Kant, digámoslo, teniendo en cuenta este fenómeno, bueno, este estudio de los juicios, de los a prioris, ¿no? Y de que todo eso lo consideraba como entendimiento muerto, como una estructura que podría manejarse arbitrariamente para organizar la objetividad, que más o menos esas fueron como algunas de las ideas que yo había escuchado y pues, si mal no recuerdo también lo había escrito Hegel. Quería preguntarle, profe, desde ese momento, ¿cuál es esa crítica que le hace Hegel al modo en que Kant explica esta cuestión de la objetividad? Si de alguna manera en ese párrafo que está ahí presente también está esa discusión, si se quiere, con ese esquematismo o con esas formas en que Kant expone pues como su exposición sobre la objetividad, ¿no? Yo quisiera aprovechar el gancho con lo de Andrés porque yo iba también por esa misma vía y sobre todo también por lo que decía el profesor Guillermo Muñoz. El tema de cuando Hegel hace referencia a la profundidad vacía, me parece que también aparece aquí con las discusiones y las referencias implícitas, como pues se sabe con Hegel, que implican tener un conocimiento arduo y erudito de la tradición y la filosofía en general, pero digamos como lo plantea Andrés en un primer momento con la lectura de Spinoza, y eso con lo que también lo estaba viendo también con la profesora Solé, la lectura de Spinoza en medio de ese contexto pues de las discusiones hegelianas y cómo ese motivo spinociano se volvía también un motivo en las discusiones propiamente en la propia configuración de la tradición alemana. Entonces habían como dos vías. Por un lado, las discusiones en torno a la recepción obviamente de la filosofía de la subjetividad en Occidente, y en ese sentido también el formalismo es una crítica a Descartes, ¿cierto? Al método como la figura propia de la construcción en la objetividad occidental, y en ese sentido el propio método partía de la subjetividad, pero una especie de control de la subjetividad que le iba vaciando de contenidos, entonces por eso como una especie de profundidad vacía, porque ella caía en una especie de formalismo, entonces se formalizaba la subjetividad de tal manera que perdía completamente pues cualquier consideración con el absoluto, con el contenido como tal. Entonces a mí por eso me parece que hay esta relación entre el absoluto y la forma, y esa referencia pues como a la discusión, no solamente pues con el motivo espinociano, sino también con el motivo pues obviamente cartesiano, y ahí la relación entre Spinoza y Descartes, y la discusión con el tema de la subjetividad en la modernidad como subjetividad centrada y formada por un método inmóvil. Entonces me parece que eso está ahí muy implícito pues con lo que dice también Andrés. Bueno, a mí me costó un poco de trabajo entenderte, Amaru, porque a veces se entrecorta y entonces me pierdo. A mí se me ocurre si alcanzo a medio percibir la preocupación. Es decir, si algo puede ser interesante de Descartes es
el haber organizado desde su propia percepción y biografía, el que la experiencia frente a la tradición formulada por Descartes significa que yo podría, sin necesitar ni siquiera el conocimiento previo, más que discutir con él, es decir, en contrapelo o en oposición a la tradición, decir que el conocimiento bien podría ser simplemente la fijación de un fundamento que está en la manera como yo quisiera no tener ambigüedad. Es decir, basta con no entrar en contradicción, que es lo que de alguna manera demuestra Descartes frente a la escolástica. Las ideas claras y distintas no son otra cosa que el tratar de buscar un sitio, y ese sitio pues lo tenía ya la ciencia matemática de tiempo griego. Entonces, por una única razón, porque no existía ambigüedad, o por lo menos la ambigüedad no era tan dramática como lo que puede suceder después con todos los juegos de distintas. No olviden que en el siglo XVI, muy seguramente, además de los artesanos y de todas las culturas que fueron llegando a la ciudad, debieron aparecer toda clase de estructuras de lenguaje muy extrañas a la época medieval, que reinstalaron estructuras intelectuales que probablemente venían de las sociedades agrarias, incluso neolíticas. Es decir, los campesinos, al encontrar cierta libertad en las ciudades, reinstalaron algunas estructuras del lenguaje que no eran muy comunes, y esas se enfrentaron a la escolástica en el saber práctico, en un montón de actividades. Es decir, que era un hervidero de propuestas, y Descartes decide hacer con ello una única forma, que es la de tratar de esquivar la ambigüedad y buscarla en la matemática, porque pues A es igual a A y A es diferente de B, y entonces, y el punto XY en las coordenadas tales, pues no se confunde con el X1, Y1. El proyectar esa estructura de la geometría, de las gráficas de la geometría, y transformarlas en su versión como ecuaciones, le permite a él tener un procedimiento de experiencia inigualable y desconocido, que es matematizar la naturaleza, o sea, geometrizar el mundo, y proyectar todo lo que se sabía de los árabes y los griegos, ahora como modelo como modo de producción en la naturaleza. Eso que puede ser entendido en algún momento como una formalidad, a mí no me lo parece. Me parece que lo que hay allí es una estructura absolutamente objetiva de contenido, que proviene de la subjetividad hacia el mundo externo y que la configura y la modela. Es decir, que el mundo externo ya dejó de ser la sustancia tradicional de materia y forma aristotélica, y ahora el eje fundamental del acento o el modelo de experiencia va a ser la ecuación y la gráfica matemática, que hace que usted pueda, simplemente sabiendo geometría, poder tener mayor objetividad en el mundo de la mercancía, entre otras porque eso produce, hasta donde uno entiende, la posibilidad de hacer puentes igualitos, cajas igualitas, objetos igualitos, porque basta conseguir la regla de la matemática en términos de la ecuación, al tiempo que la representación gráfica, es decir, la figura geométrica dibujada en un plano cartesiano. Entonces, en esa perspectiva, lo que sigue después, yo no estaría en condiciones de asegurarlo del todo, pero me parece que lo que hay es mayores aproximaciones a esa dinámica que la subjetividad organiza, y que sabiendo ya con Kant que tenemos unas capacidades especiales de objetivación, ya ni siquiera cabe, es decir, cabe la posibilidad de detener el flujo mismo de la conciencia, y tratar de mostrar que allí lo que hay es una formalización muy particular donde se relacionan ciertas cosas, pero que ese es solo un nivel del asunto, y que ese nivel recoge cierto tipo de cualidades y con ellas ciertos contenidos.
pero en otro nivel, en el desarrollo mismo de la dinámica del pensamiento, que no solo va a ser exclusivo para Hegel, sino para toda la humanidad, porque eso lo hace todo el mundo en general, pues relaciona otras cosas, modela otro tipo de figuras de la conciencia, y con esas figuras de conciencia genera otras estructuras de objetividad. Ahora, no hay que olvidar, en primer lugar, que el primer llamado de atención de Kant, cuando inicia la crítica de la razón pura, es simplemente, bueno, en el fondo la conciencia y la humanidad está perdida, porque no sabe cómo es que funciona la objetividad, y cree que se hace a partir del mundo de las cosas, ¿no? Que sería el mundo del contenido, si se quiere, y que el pensar se reduce simplemente a ser un testigo, y cada vez que se hacen investigaciones sobre sus propias deficiencias, Kant dice que la razón cae en una cantidad de contradicciones porque no es capaz de organizar una explicación que muestre en dónde se fundamenta la experiencia. Lo que sigue, a mi gusto, desde el punto de vista de lo que podría ser Hegel y lo que estamos leyendo, es tomar en serio eso que dice Kant y ponerlo a funcionar en distintos niveles y con distintas cualidades en distintos momentos que configuran distintas figuras de la conciencia, y nada más que eso, ¿no? Ahora, el que existan sospechas de que eso no, es decir, yo tengo dos características para explicar eso. La versión de los ignorantes y la versión de los doctos, ¿no? La versión de los ignorantes es la que le compete a Andrés cuando se enfrenta a los profesores de la pedagógica, explicándoles a los pobres profesores de la pedagógica que han sido educados en la San Buenaventura y en la Santoto, explicándoles Hegel, y los profesores terminan por darle una nota ahí como simbólica y decirle, pero bueno, Andrés, usted tiene como problemas de esquizofrenia, ¿no? Es decir, hay un delirio en donde lo que usted dice, eso no puede ser. Es decir, ¿eso es Hegel? No, no le puedo creer que eso sea. Ese sería como el de los ignorantes, ¿no? Y el de los doctos, pues tratar de evitar que sea la subjetividad la que controle y modele, porque es que eso rompe toda norma posible. Si somos nosotros los que inventamos la objetividad, pues, es decir, la norma comienza a ser cada vez más difícil de ser aceptada, porque tendrían que probarla, ¿no? Es decir, a menos de que sea un consenso social y que sea el espíritu de un momento en donde se determina que esa sea la forma de proceder de los seres humanos frente a la naturaleza o frente a las relaciones de los hombres entre sí. Y me parece que en esas dos vías y con una cierta sencillez, yo no veo tan complejo el asunto, me parece que hay más, digámoslo en términos sencillos, como yo percibo a Hegel en general. A mí me parece que lo que hace Hegel es ponerle motor al descubrimiento de Kant. Es decir, es como decir, ponerlo a caminar en la historia de los procesos y ponerlo a que recorra las distintas etapas de la filosofía para mostrar que, entre otras, Aristóteles no se equivocó, sino que esa era una época de la figura del pensamiento humano en donde ingenuamente nosotros pensábamos que la subjetividad no cumplía ningún papel. Y luego viene pues el descubrimiento de Descartes y de Kant, en donde la subjetividad comienza ahora a buscarse a sí misma y a encontrarse también en las anteriores estructuras del pensamiento. Es decir, yo pienso que es más educativo estudiar Aristóteles desde el punto de vista de Hegel que el mismo Aristóteles desde el punto de vista de Aristóteles, lo cual casi creo que es imposible. Es más fácil entender a Aristóteles con Hegel que entender a Aristóteles con Aristóteles mismo, porque entre otras habría que saber griego y muy buen griego y ver hasta dónde no ha habido deformaciones de la obra de Aristóteles. Eso pienso yo, ¿no? No sé, Guillermo, si yo... Ahora, no sé si... Para interpelar, profesor, y es con el tema de si no estaría... Ahora, Amaro, no sé si estaría leyendo de una forma muy antropocéntrica Hegel, porque quedaría un problema ontológico, es decir, si bien acuerdo con usted de que Hegel lo que hace es de pronto potencializar entonces la subjetividad, el descubrimiento de la subjetividad, despojando, digamos, de los apriorismos kantianos, y en ese sentido sería un formalismo como yo lo estaba afirmando en la primera medida, sino que lo que hace Hegel es mostrarle a Kant que aquello que se consideraba como a priori no es sino una experiencia del espíritu,
no como experiencia del espíritu subjetivo, sino como experiencia del espíritu objetivo, un poco con la clarificación que me hacía el profesor Moreno, pero me parece que quedaría por fuera el tema ontológico y lo que usted, pues como la manera como el comentario que usted hizo el pasado, dejaría a Hegel mucho en el ámbito de la exaltación de la subjetividad y una especie de trabajo puramente arqueológico, demostrar que el fundamento de lo real pues sería la práctica humana. Entonces, ¿dónde quedaría el tema del ser? Porque uno lo podría ver, por ejemplo, en libros como la lógica. En la lógica no está muy diferenciada, por ejemplo, uno ve las categorías de ser, nada y devenir, donde aparece ahí el tema antropológico, el tema cultural, el tema donde Hegel nos dice que hay que saltar la subjetividad como una especie de normatividad también dada en el derecho. Entonces yo quedaría como con esa duda, una duda donde aparecería pues un Hegel que interpreta lo real como una construcción humana, independientemente de lo real como una construcción pues fundada en procesos pues cosmológicos. Es como la relación de Hegel entre la ética y la política, y la relación entre la cosmología y la antropología. Es decir, en esa relación entre la cosmología y la antropología, Hegel también está colocando al ser humano como pues, la centralidad de la producción de lo real. Entonces, y es donde ya se subiría pues, al nivel de lo absoluto y superaría pues, el nivel de lo objetivo como tal. Entonces, la lectura puramente parece que antropológica de Hegel dejaría por fuera esa dimensión pues, cosmológica, pues, y ontológica. Pues no sé, o no sé si no le comprendí lo que usted acaba pues, de afirmar, con esa saltación pues, de la subjetividad. Pero... O sea, lo que digo es que no se pierde una especie de secularización completa, o sea, que Hegel encajaría una especie de construcción de una objetividad centrada en la construcción de los modos más racionales de los esquemas de pensar humanos, sino una construcción de una objetividad dada también por un tema pues que es superior a la experiencia de lo científico, o como experiencia de los científicos sería experiencia también mística, me parece a mí. O sea, y eso es lo que diferenciaría probablemente el pensar tradicional de la modernidad hasta ese momento, la ilustración y de la ciencia y los modelos tradicionales de concebir la objetividad, y el pensar pues hegeliano, o el sujeto, o la objetividad que Hegel estaría pues presentando. Pues a mí siempre me ha parecido como en eso, y lo digo sobre todo por la lógica. Es muy fácil uno afirmarlo desde el punto de vista de la fenomenología, pero eso no es bueno, o no queda muy fácil afirmando desde el punto de vista de la lógica. Cuando uno entra, y ese es precisamente el prólogo, el prólogo nos está indicando el salto de la fenomenología a la ontología. O sea, ya hemos superado las figuras de la conciencia y estamos entrando en el universo de lo especulativo en sentido estricto, y así termina este prólogo, y ya ahí no entra el nivel de la cultura o el nivel de la eticidad. Ya estaríamos en el nivel del ser puro. Eso es a lo que yo me refiero, y eso es lo que yo estoy llamando pues dimensión ontológico-cosmológica. Evidentemente en Hegel todas están unidas, y eso es lo que presenta pues, la fenomenología, pero en la lógica eso no aparece. Entonces, yo quisiera cerrar ahí, no quisiera ser pues como inconveniente, pero pues, tampoco me quisiera perder la oportunidad pues como indicar eso. No, es que no hay ningún problema. Lo que pasa es que esa distinción de lo ontológico me parece que es una distinción que no cabe. O sea, es decir ¿qué entiendes por lo ontológico? Los modos de ser del ser. Pues los modos de ser del ser son el lenguaje humano. Y el lenguaje humano es el que fabrica las posibilidades de designación desde que existimos como Homo sapiens. O sea, no hay posibilidades de que esas distinciones son derivadas de cierto tipo de grupos filosóficos, entre otras. A mí siempre me llamó la atención la obra de Marcuse sobre la ontología y los estudios de ontología de Marcuse. Siempre me parecía extraño, y era por la influencia de Heidegger de alguna manera. Pero yo no veo en lo que hemos mirado del texto de Hegel en los párrafos ninguna alusión al problema de la objetividad del ser, ni cosa que se le parezca, y probablemente lo vamos a encontrar en el texto más abierto ya en el entendimiento, cuando se introducen las categorías de ser ahí y de Dasein. Probablemente tendríamos la ocasión de tematizar ese aspecto. Por ahora, lo que yo percibo es que Hegel
llama la atención sobre cómo va a ser el procedimiento para hacer inteligible el acceso al proceso que muestre el desarrollo de la objetividad hasta ahora. Es decir, pero entre otras porque yo no creo siquiera que haya ontología en la obra de Kant y tampoco del todo una cierta ontología en los términos tradicionales. A mí me parece que esto es un poco las versiones que aprende uno en las instituciones universitarias, que generan una cantidad de distinciones que a veces no se dan, entre otras porque entre el lenguaje humano y el mundo de las cosas, desde Kant en adelante, incluso desde Descartes, la distinción entre objeto y sujeto ya no existen. Entonces, ¿cuál es la ontología? El lenguaje mismo, pues bueno, estamos hablando del lenguaje humano, de los niveles del lenguaje, de las formas del lenguaje, de los sistemas de determinación, de la construcción de la objetividad a través de la subjetividad, de la creación de la subjetividad como un instrumento de desarrollo de la organización que termina por ser social y cultural. Pero el término ontológico, yo no sé, Guillermo, si tú tienes alguna versión sobre eso. A mí siempre me produjo igual que la noción de epistemología, cierta molestia, porque cuando yo empecé a estudiar filosofía era filosofía y luego llegaron los filósofos de la Javeriana y terminaron hablando de epistemología y luego abriendo una cantidad de temas sobre ontologías, teoría del conocimiento. Y claro, ustedes me van a oír decir cosas que siempre son imprudencias contra instituciones en las que yo tengo algún vínculo o tuve algún vínculo, que me parecía que estaban ayudando a los estudiantes a que se confundieran más. El proyecto de las universidades es generar confusión, no aclaración. No, entonces eso se dan una cantidad de distinciones, pero no, ¿por qué se hace esa? Si eso no es ontológico, si, bueno, yo no sabría, yo en realidad la ontología me parece una terminología, si se quiere, escolástica. Ahora, probablemente habrá una versión ontológica derivada de Heidegger, pero yo en realidad nunca me leo a Heidegger pensando en ontología. Lo leo porque me parece que es inteligente y porque no es rutinario y tiene una capacidad para evitar la monotonía. En la formulación, por ejemplo, de toda su obra me ha gustado, a pesar de que yo sé que era un nazi, ¿no? Entonces, pero eso no, el que él fuera políticamente extravagante, no me hace imaginar que no tuviera cosas que decir en sus clases. Entonces tengo que leerme lo de Nietzsche, de Heidegger, que no lo he leído y lo tengo aquí en fila. Pero bueno, no sé, es un poco, pero Amaru, no te preocupes por intervenir, de eso se trata. Cada vez que tengas alguna preocupación me parece que vale la pena. Pero yo diría que en primer lugar ese término me genera a mí muchos problemas con el texto de Hegel. A Hegel se refiere a la ontología, a Guillermo Moreno, yo no creo. Bueno, es un tema, temas apasionantes. Claro, claro, pues Bueno, uno dice, pero bueno, ¿dónde? Eso es como tesis, antítesis, síntesis. Los marxistas me hablaban de eso en la universidad y yo decía, chévere, interesante, ¿no? Pero luego yo me puse a leer con cuidado y no aparecía y dije, no, pero qué estafa, ¿qué es esto? No, en ningún lado está esa palabra, esas tres palabras. bueno, a mí particularmente sí me gusta la temática de la ontología. Bueno, mire usted, ahora entonces hágale. La temática de la ontología, pero con un montón de peros, ciertamente. Es más, de todas formas, la manera que tengo de ver las cosas, yo trato de derivar gran parte del desarrollo de todo, en particular de la ética, de la ontología, de lo que se podría llamar ontología. Pero ya empiezan los peros, pero entiendo que debe ser, que es
una postulación necesaria para pensar. Evidentemente, pues, por el cierto trabajo con Nietzsche, pues uno queda vacunado contra todas esas ontologías que existen por ahí. Y claro, lo primero que se me viene a la mente es un texto del Crepúsculo de los ídolos, cuando dice Nietzsche que lo peor que se ha podido hacer es llegar a lo que hicieron los eléatas, en particular Parménides, al formular su noción de ser. Y sintonizando con lo que dice Guillermo, él señala ahí que se teme que mientras que vamos a seguir creyendo en Dios, dice, mientras sigamos creyendo en la gramática. O sea, que esa noción de un sujeto, de un Dios, de un ser, en últimas es extraída de las configuraciones del lenguaje, que en el caso de Occidente necesita de un sujeto. Más aún, él señala que si se miraran otras lenguas donde el concepto de sujeto no está lo suficientemente desarrollado, entonces pues no van a existir esas nociones como las de ser, de Dios, de fundamento, etcétera, porque es otra cosa, ¿no? Y interesante también, a propósito de esto, recordar el texto que recomendaba Carlos en la sesión pasada o antepasada, no recuerdo, ¿era Carlos? Bueno, él habló de un texto de Borges, no, yo me refiero a otro texto de Borges, el Clon Bar Tertius, donde se refiere a unos lenguajes donde no existe el sustantivo, sino que hay que proceder por verbos y adjetivos, ¿cierto? Entonces, es interesante para eso. Pero aún así, teniendo en cuenta, es que hay que matizar mucho, yo sí considero que la ontología es una necesidad del pensamiento, precisamente del pensamiento, para pensar, para formular las cosas. Entonces, a ver, es que ahí hay mucho tejido. Por ejemplo, las diferencias entre fenomenología y lógica. Pues es que la fenomenología fue concebida inicialmente como un proceso mediante el cual el lector y la misma conciencia se introducían en la ciencia y se pasaba de la representación al concepto en el tránsito de la conciencia, en el tránsito de la historia, donde el espíritu se hacía consciente de sí mismo y al hacerse consciente de sí mismo, el elemento, el instrumento mediante el cual el espíritu se entiende a sí mismo es el concepto. Y una vez terminada la fenomenología, entonces ya se sabía qué era el concepto y se estaba en el terreno del concepto. Ahora, es cierto, en la lógica ya se está en el terreno del concepto y del concepto puro, no de la conciencia. La conciencia ha quedado atrás. Ahí se van a mover única y exclusivamente los conceptos y nada más. Pero recuérdese que de todas formas el concepto es una formulación, una construcción del desarrollo histórico de la humanidad, de su praxis y de su pensamiento. Pero una vez se ha llegado allí al concepto puro, eliminando la conciencia, sacando la conciencia, hay que
ocuparse de ese concepto puro, y es lo que hace evidentemente Hegel en la lógica. Entonces ahí no figura por ningún lado la conciencia, porque obviamente, como Hegel lo dijo antes, la lógica es Dios antes de crear el mundo. No, no es el espíritu aún, es Dios, pero Dios antes de crear el mundo. Pero obviamente eso es una postulación, ¿no? Ahora, bueno, hay gente que lo interpreta de otra manera, Feuerbach lo interpretó de otra manera, Marx, los críticos de Hegel interpretan esa lógica literalmente como ese Dios que luego se aliena en el mundo, etcétera, y esa alienación de Dios en el mundo, pues es el desarrollo del espíritu que en un proceso de alienación y desalienación regresa a Dios, regresa al origen mismo, ¿no? Y todo el desarrollo es lo que se llama justamente el absoluto. Pero el absoluto se desarrolla como espíritu. O sea, Dios sin el mundo no sería nada, ¿no? Absolutamente nada. Necesita de un mundo y por eso finalmente sale ahí. Entonces, lo que pasa es que yo diría para la pregunta, el tema es apasionante, le podríamos, después del terminar el prólogo, se le pueden dedicar sesiones a eso. Uf. El tema es apasionante. A ver, se llega allí y se trabaja, pues obviamente ahí no está el hombre. No está el hombre, no hay una cuestión antropológica, pero eso es resultado de la historia del hombre. Eso es resultado del espíritu. El llegar a que el hombre se pueda plantear las cosas de esa manera. Entonces, ciertamente, se trata de mirar la relación ser-nada, ver que de ahí se origina el devenir y aparecen las categorías del pensamiento, la cantidad, la cualidad. Después, recuerden que la lógica está dividida en tres partes: una doctrina del ser, una doctrina de la esencia y una doctrina del concepto. Entonces, pero eso es todo conceptual, puramente conceptual, nada representativo, y entonces es mirar cómo, por ejemplo, partiendo de la noción de ser, tenemos, si hacemos un análisis de esa noción de ser y no le damos ninguna determinación, entonces tenemos en la nada. Entonces lo que existe no, es el ser, que es nada, y la nada, que es ser, pero resulta que ni el ser es, ni la nada es, sino lo que es el tránsito, lo que es el tránsito de una cosa a lo otro, y eso es el devenir. O sea, lo que existe no es ni el ser, ni la nada, sino el devenir. Es otra cosa. Pero ¿el devenir de qué? El devenir conforma los algos, las cualidades. Y entonces, aparecida la cualidad, hay que pensar en la cantidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y más tarde el fenómeno y posteriormente lo que es el mismo concepto, el juicio, el silogismo. Ahora, finalmente, unas cosas interesantes. Ahí mismo, en la lógica, en el concepto, va a aparecer la noción de vida y la noción de idea, finalmente, que cobija absolutamente todo. Pero eso es en el nivel más abstracto posible. Y no tiene ningún sentido si eso, a su vez, no se relaciona. Ahora, Hegel no es simplemente relacionarlo. Hegel lo extrae de ahí como un mago, pues, con la naturaleza. Y entonces pasamos de la lógica a la filosofía de la naturaleza. Lo cual tampoco es nada, porque en realidad tenemos aquí pensamiento y tenemos naturaleza. Lo que tenía Spinoza. Pero entonces aquí justamente, ¿qué viene? La noción de espíritu, que es la actividad del hombre en el marco de ese pensar y de ese hacer. Entonces,
pues ya todo finalmente, lo importante ahí es ese espíritu, y el hombre desarrolla absolutamente todo lo que es. Ya la visión mía, que lo fundamental es ahí esa praxis, y que el pensar hace parte de esa praxis. Y llegado a ese punto, evidentemente entonces es cuando se piensa todo en su integridad sistemáticamente. De manera que, pues, sí hay, ¿cómo dijésemos? Hay evidentemente una cuestión antropológica, pero es que lo antropológico presupone para su desarrollo lo cosmológico, y lo cosmológico presupone, lógicamente hablando, lo ontológico. ¿Sí? Son desarrollos del pensar de Hegel. Entonces, está presente, sí, claro, hay una teoría del ser, sí, en la lógica. Claro, Hay claro, por hay supuesto. una teoría del ser, pero ese es un ser, fíjense, en mi opinión, que tiene el hombre que postular al final, lo tiene que postular como principio. ¿Mm? El hombre, a través de su desarrollo, del lenguaje, etcétera, y demás, del propio pensamiento. Es que yo lo que he considerado siempre, que lo que hace Hegel no es más que desarrollar el acerto de Parménides. El ser es el pensar y el pensar es el ser. Entonces se llega a un desarrollo tal que se debe postular un ser en su principio. Y bueno, ahí ya es para lo otro, lo que hemos dicho en otros espacios, que pues que en vez de postular el ser, yo postularía la nada, que sería una diferencia enorme con Hegel y todos los ontológicos, y el único que realmente postula como principio la nada es Gorgias, el griego. El resto todos han postulado un ser, porque el pensamiento está obligado a hacerlo así. Pero eso ya es otra cosa. Entonces, no sé, es decir, es que No, ya ahí necesita filología clásica, porque creo que ahí se va la retórica. Bueno, si el problema es del lenguaje, la retórica juega ahí un papel importantísimo. Bueno, pero dejémoslo por ahí, porque es que ese es un abordaje de Hegel que hay que hacerlo con mayores elementos hegelianos, de comprensión de Hegel, que se logran pues así, paso a paso, poco a poco. Y no sé, queda pendiente la pregunta de Andrés y la relación con Spinoza. Sí. Lo interesante, por ejemplo, que yo recuerde, y ese se me hace clave, es qué es lo que pasa en Kant, y qué es lo que pasaría en Fichte en ese momento, pues que simplemente no habrían atendido a la importancia de Spinoza, y en particular su punto de partida, que es la causa sui. Entonces, y que Hegel critica esa noción de causa sui porque le parece muy ingenua, pero le reconoce que en esa noción Spinoza, a diferencia de Kant, Spinoza introduce desde el comienzo la contradicción, la antinomia, que llaman ahí en ese texto. Entonces, se me hace muy interesante, y al contrario de Hegel, a mí no me parece nada ingenuo, sino siempre me pareció que es casi uno de los mayores méritos de Spinoza haber empezado con esa definición de causa sui. Esa es la clave de todo. Mire, le evita este bendito problema que estamos hablando, este problema del que estamos hablando en relación de si hay una ontología en Hegel, y que cómo esto y aquello.
Spinoza se quitó de problemas y cuando dice qué es causa sui, ahí está todo y ahí agarró todo. Se me hace, de ingenuo no tiene nada, de ingenuo, como dice Hegel en ese pasaje, no tiene nada. Y sí se me hace la mejor introducción que se puede hacer a algo, definir claramente y en una sola bendita definición, decir que entiendo causa sui como aquello cuya esencia es la existencia, ya estuvo absolutamente todo. Entonces se me hace absolutamente genial. Y claro, introduce según Hegel, la contradicción ahí, cosa que no haría Kant, de manera que precisamente por no introducir esa contradicción desde el principio, esa antinomia, entonces todo ese pensamiento kantiano no tiene el automovimiento, por así decir, no es especulativo. Ajá. Exacto, no es precisamente. En cambio, Spinoza sí habría introducido en sus dos primeras líneas la especulación. Es eso. Bueno, ustedes no se dan cuenta, pero ya tenemos 2 horas 17 minutos. Bueno, para todos los asistentes, mil gracias, de verdad, nos vemos en 8 días, continuamos con la lectura y de verdad me parece muy importante que todos intervengan y que hagan objeciones y que presenten debates, me parece que de eso se trata y no hay ningún problema porque ahora el problema con Amaro es que yo no lo alcanzo a oír correctamente. Entonces, la verdad, sinceramente, Amaro, yo me inventé la respuesta. Es decir, como cogido ahí del aire a ver si de pronto le acertaba. Pero estoy seguro que si la objeción era que le parecía a usted que había un exagerado acento en la subjetividad en Hegel, bueno, a mí me lo parece que hay un acento, entre otras, porque la tradición precisamente hacía el acento en otras cosas, igual que lo que puede uno imaginar con Kant, ¿no? Es decir, la objetividad y la realidad estaban ahí en las tradiciones filosóficas occidentales y para Kant y para Hegel es una preocupación que no es tan fácil de dilucidar con la ingenuidad que tenía la escolástica. Ese sería un poco como el origen de la respuesta que yo te di. Y mi interés o el desinterés o mi molestia con la ontología tiene que ver con mi formación, porque entre otras, como suele suceder, los profesores que me tocaron en curso de mi vida no se referían a eso. Entonces no me parece familiar y me parece que queda resuelto como lo planteaba Moreno. Es decir, cuando usted piensa en las posiciones del pensamiento frente a la objetividad como lenguaje humano construido en la historia del pensamiento, pues los temas de la ontología, pues sí están ahí, pero no son lo esencial, como no es esencial la teoría del conocimiento en la obra de Kant y de Hegel. Bueno, listo, nos vemos entonces la semana entrante. Vale, profe, muchas gracias. No, Hasta luego. a ustedes, chévere verlos. Chao, muchas gracias también. No, con todo gusto.